Bien. Saludos cordiales a todos los jóvenes que se conectan a esta nueva sesión del curso de Educación Cívica de la mejor academia del sur del Perú, la Academia Bryce. El día de hoy, muchachos, vamos a trabajar esta parte que se llama los medios alternativos de resolución de conflictos, los MARCs. ¿De acuerdo? Entonces, además del Poder Judicial, que es el órgano de administración de justicia, que vamos a ver en un ratito, vamos a ver algunas cosas del Poder Judicial, tenemos algo que se llaman los MARCs, que son los medios alternativos de resolución de conflictos. Estos medios a nosotros nos sirven, ¿ya? Estos medios alternativos a nosotros nos sirven para poder resolver nuestros conflictos sin acudir al órgano de justicia. Y con esto nosotros nos podemos ahorrar bastante tiempo, ¿ya? Nos ahorramos tiempo. Entonces, para poder resolver un conflicto, lo primero es que haya un conflicto. ¿Y qué es un conflicto? Es un desacuerdo, ¿ya? Es una situación de desacuerdo entre dos o más personas por algún tipo de derechos, deberes u obligaciones que puedan tener. ¿Dónde se resuelven los conflictos? Los conflictos se pueden resolver o en vía judicial o vía extrajudicial en los centros de conciliación extrajudicial, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es un desacuerdo, una situación entre dos o más personas para, por un conjunto de derechos, deberes, obligaciones. Conflictos. ¿Cuál es el conflicto más importante que hay hoy día en el Perú, muchachos? Chicos, ¿cuál es el conflicto más importante que hay en el Perú ahorita? La disputa de la presidencia del Perú. ¿Qué? Te escuché entrecortado. Sobre la presidencia del Perú. Sobre la presidencia del Perú, sí, es cierto, sobre la presidencia del Perú. Entonces, ahorita ya hay prácticamente conteos al 100%, lo que faltan son actas impugnadas y hay una autoridad en el Perú que se encarga de resolver los conflictos en materia electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Pero los conflictos de la sociedad, ¿quién los resuelve? El Poder Judicial. Entonces, hay conflictos cuando hay desacuerdos. Primer medio de resolución de conflictos, tienes a la negociación. La negociación es un proceso comunicativo en el cual las partes van a interactuar buscando influenciarse mutuamente para poner fin a una situación conflictiva de manera acordada. O sea, profe, en castellano, ¿qué significa? Significa, ¿ya? En castellano significa que las personas solitas se van a poner de acuerdo. Aquí en la negociación no hay nadie que se va a o que va a intervenir, que se va a entrometer en este proceso. ¿Ya? Son única y exclusivamente las partes, ¿ya? Son única y exclusivamente las partes interesadas las que se van a poner de acuerdo para poder resolver un conflicto que tienen entre ambos, ¿no? Sin la intervención de ningún tercero. Entonces, dice eso, ¿no? Las partes intervienen directamente sin la intervención de un tercero. Se hacen propuestas para llegar a un acuerdo. Cuando se negocia, siempre, ¿ya? Siempre se negocia. Más, tú vas a comprar al mercado y la señora te dice, joven, vale, ¿no? Todo lo que has pedido, vale el producto, todos los productos que has pedido vale 150 soles, ¿no? Sacas tu billetera y tienes 145, no llegas a 150. Entonces tienes un problema, pues, ¿no? Porque no vas a poder pagar con esa cantidad y la señora no te va a querer bajar el precio. Entonces, ya pues señora, último para llevar rebajita, y la señora te dirá, ya, un sol menos, ¿no? Que sean dos, ¿no? Que sean tres, que sean cinco, señor, tengo 145 y ni para el pasaje, ¿no? Tómelo, déjalo. Se ponen de acuerdo las personas y si están de acuerdo, solucionan su conflicto. Entonces, ¿cuándo? En cualquier momento. ¿Quiénes? Cualquier persona puede negociar. ¿Dónde se puede negociar? En cualquier lugar. ¿Qué se puede negociar? Lo que sea. ¿Ya? Lo que sea. Obviamente dentro de los parámetros legales, pues, ¿no? Obviamente dentro de los parámetros legales. Luego tienes a la mediación. En el caso de la mediación, ¿ya? En el caso de la mediación, hay un tercero imparcial que se llama mediador. ¿Ya? En la mediación hay un tercero imparcial que se llama mediador. Este mediador tiene que asistir a las partes para que puedan negociar de una manera eficiente. Pero ojo, este mediador no propone soluciones. ¿Ya? En la mediación no hay propuesta de solución, solamente es una persona que logre el acercamiento de las partes.
Esta hora llega bajo el auspicio del señor del pescado, para variar. Entonces, les decía que en el caso de la mediación, el tercero no, no va a proponer soluciones a las partes, sino que solamente va a lograr un acercamiento. Odio el señor del pescado. Espera que se pase ya. Ya. Les decía. ¿Ustedes recuerdan la toma de la embajada de Japón? ¿Se acuerdan o no? ¿Recuerdan la toma de la embajada de Japón? Sí, sí, sí. Ya. En esta toma de la embajada, en esta toma de la embajada de Japón, pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? Que para lograr un acercamiento, ¿ya? Entre este grupo llamado el MRTA, ese grupo terrorista, el MRTA, y el Estado, para que puedan negociar, o sea, ellos son los que van a negociar la liberación de los rehenes, interviene un tercero. ¿Pero para qué interviene ese tercero? Para lograr que las partes puedan acercarse de manera amigable y puedan llegar a un acuerdo las partes. En esta negociación, ¿quién interviene como mediador? La iglesia. La iglesia. Exacto. Entonces, el cardenal interviene como mediador y es el que va, pues, ¿no? Y es el que va y escucha a las partes y acerca, logra que las partes puedan llegar a un acuerdo. A eso se llama mediación. Intervenir para lograr el acercamiento de las partes. No propone soluciones, o sea, el mediador no propone soluciones. Solamente se va a encargar, ¿ya? Solamente se va a encargar de llegar a un acuerdo con las partes. Y el cardenal tenía un micrófono, ¿ya? Esa es otra historia, pues, ¿no? Esa es otra historia, ya tiene que ver con un tema propio de la inteligencia, porque es que aquí no estás negociando pues, no estás yendo a mediar con una persona que tiene un conflicto, un litigio como una pareja, por ejemplo, ¿no? Tienes tu mejor amigo y tienes a tu novia y tu novia también es muy amiga de tu mejor amigo y te peleas con tu novia y el mejor amigo los junta para que puedan dialogar, ¿no? Para que resuelvan sus problemas. Y eso es una mediación, pues, ¿no? También es una mediación, pero en este caso era algo completamente diferente, mucho más delicado, que tenía de por medio vidas humanas, ¿no? ¿Qué le podrías decir? Que no tenga el micrófono, que no guarde las previsiones necesarias. No, no se podría. Claro que en ese tiempo la tecnología era pues, muy básica, ¿no? En ese tiempo la tecnología era muy básica. En ese tiempo no existían ni los celulares, ¿no? Mm, Hoy en día, si hubiera pasado eso, pues habrías mandado aunque sea un dron chiquitito, pues el dron sobrevolaría los lugares, vería cómo están, ¿no? Hay mejores cámaras, ¿no? que permiten vistas de mucha más distancia, etcétera. En fin. Características del mediador o la mediación. Tiene que haber voluntariedad, ¿no? Para que las partes puedan acercarse. Confidencialidad. El mediador debe ser una persona que pueda guardar discreción de las cosas que van a negociar. Imparcialidad, no estar de lado ni de uno ni de otro. Comunicación y colaboración. Cuando ve que las negociaciones se ponen tensas, ¿no? Poner paños fríos para que las personas puedan llegar a acuerdos. Tiene que ser flexible y sobre todo no da propuestas de solución. El mediador no da una propuesta de solución. Luego tienes a la conciliación. En el caso de la conciliación es un mecanismo donde hay un tercero, ¿sí? Hay un tercero que también es un tercero imparcial. También es un tercero imparcial. Pero este tercero imparcial se llama conciliador. Pero este conciliador sí propone soluciones.
el conciliador sí propone soluciones, ¿de acuerdo? Pero para ser conciliador, ¿qué necesito? O sea, no cualquier persona puede ser conciliador, ¿ya? No cualquier persona puede ser conciliador. Para ser conciliador, primero, tú tienes que haber aprobado el curso, ¿ya? Porque hay un curso de conciliación. Pues una vez que apruebas el curso de conciliación, pues ya podrías decir tú que eres conciliador, ¿ya? Entonces, hay un curso de conciliación, ¿ya? Hay un curso de conciliación donde las personas se van a capacitar y este curso lo da el Ministerio de Justicia o algunas instituciones, algunos institutos que están autorizados por el Ministerio de Justicia para hacer este tipo de cursos y otorgar certificación a nombre del Ministerio de Justicia. ¿Listo? O sea, no importa la profesión, ¿no? Lo que yo les decía al inicio, no cualquier persona puede ser conciliador en el sentido de que primero hay que aprobar el curso. No es que yo abro mi centro de conciliación y ya está. No, no se puede hacer eso. Tienes primero que aprobar el curso de conciliación, ¿ya? Primero apruebas el curso de conciliación y luego ya. Chévere. Profesor, ¿necesita alguna profesión para ser conciliador? ¿Necesariamente tienes que ser abogado para ser conciliador? No. Puede ejercer cualquier otra profesión, ¿ya? Por ejemplo, un sociólogo puede ser conciliador. Sí, yo tengo una amiga que ha estudiado sociología, otra que estudió trabajo social y son conciliadoras. Entonces, se hace el curso, se aprueba el curso y puede ser conciliador. Entonces, en el caso de la conciliación, el conciliador no tiene capacidad de decisión. O sea, el conciliador sí puede proponer soluciones a las partes. ¿Ya? El conciliador puede proponer soluciones a las partes, pero no tiene capacidad de decisión. Si las partes no se ponen de acuerdo y el conciliador dice, bueno, ¿saben qué? Ya me aburrieron. Las cosas se van a hacer así, ¿no? Él decide. No, eso no pasa. El conciliador no va a decidir por ningún motivo. Quienes tienen que tomar la decisión, si se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, son las partes, pero el conciliador sí puede sugerir alguna forma de solución. En nuestro país, la ley de conciliación extrajudicial es la ley 26872, está regulado entonces, y dispone, uno, la existencia de un acta de conciliación, ¿ya? Esta acta de conciliación es el documento, ¿ya? Es el documento donde se van a colocar los acuerdos de las partes. Esta acta de conciliación tiene valor de sentencia judicial, es decir, que los acuerdos que se plasman en esa acta de conciliación tienen que ser cumplidos de manera obligatoria. Si alguna de las partes incumple con el acta de conciliación, la persona afectada o perjudicada puede ir al Poder Judicial a exigir el cumplimiento del acta vía proceso de ejecución. O sea, por ejemplo, si te demandan por usurpación de terreno, ¿no? Viene una persona y te dice, ¿sabe qué? Esta es mi casa. Tú le dices, ¿tu casa? Pues yo vivo acá 20 años. No, no, es mi casa. Te voy a demandar porque tienes mi casa. Bueno, te demanda y se van a vía judicial para que determinen quién es el dueño. ¿No es cierto? ¿Ya? Vas y te das el proceso judicial, el juez determina quién es dueño, quién no es dueño. Pero en la conciliación, cuando ya has hecho la conciliación, tú no vas al Poder Judicial a preguntarle al juez si tengo o no tengo derechos. Lo que vas donde el juez y le dices, ¿sabe qué, señor juez? Hemos conciliado, aquí está el acta, no está cumpliendo. ¿Qué quiero? Que se cumpla el acta. Entonces el juez hace un proceso de ejecución para que se ejecute lo que dice el acta. Denis dice, profe, si me quiero conciliar con mi ex, ¿se puede? No sé. ¿Qué quieres conciliar con tu ex? Depende. Denis. Porque su pregunta se puede interpretar en muchos sentidos, ¿no? En el sentido de, profe, me quiero reconciliar con mi ex para que vuelva conmigo. Si estuvieran casados, habría de algunos otros derechos discutibles, ¿no? Por ejemplo, Denis con su ex tienen un hijo en común. ¿Pueden conciliar la patria potestad y la tenencia? Sí. ¿Pueden conciliar una pensión de alimentos? Sí. ¿Pueden conciliar la distribución de los bienes? Sí. ¿Pueden conciliar quién se queda con el perro? Sí. Todo es conciliable. ¿Listo?
todo es conciliable, excepto los delitos, ¿ya? Excepto los delitos. En el caso de los delitos, las terminaciones anticipadas y las conciliaciones las hace el fiscal, no un juez, no un conciliador. O sea, ¿se pueden conciliar algunos delitos? Sí, se pueden conciliar las penas en algunos casos y las reparaciones en algunos casos, pero eso ya es labor de la fiscalía. ¿Ya? La fiscalía es la que ve esos casos. Pero todos los que son temas patrimoniales, ¿ya? O temas patrimoniales o temas civiles, sí se pueden conciliar en un centro de conciliación. ¿Listo? Entonces, puedes conciliar patria potestad, tenencia patria potestad, pensión de alimentos, deudas, puedes conciliar, por ejemplo, posesiones, terrenos, etcétera, etcétera. ¿Ya? En el caso de los delitos no se concilian en un centro de conciliación, pero sí el fiscal puede conciliar algunos delitos, no todos, algunos. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí, muchachos? Aparte de Denis que quiere volver con su ex. Profe, ¿podría poner, por favor, la diapositiva de negociación? Ah, gracias, profesor. Características del conciliador. El conciliador es una persona que va a actuar primero con imparcialidad, es una persona imparcial, con paciencia, porque ¿alguna vez ustedes han hecho atención al cliente, chicos? ¿Alguna vez han hecho atención al cliente? Ya. Es gracioso, ¿ya? En el derecho, cuando vienen por un caso, sobre todo en casos civiles, ¿ya? Vienen personas y creen, vienen, ¿no? ¿Sabe qué, doctorcito? Mire, lo que pasa es que yo, tengo una casa de mi papá, ¿no? En la casa vivía mi mamá, y mi mamá se ha muerto, pues, ¿ya? Y yo le he cuidado hasta el último, ¿no? Y ahora mis hermanos quieren venir y quieren pedir su parte de la casa, pero ellos no tienen derecho a nada porque todo es mío, dicen, porque yo le he cuidado a mi mamá y ellos nunca se han preocupado y es mi mamá, al final yo le he cuidado y todo es mío. Entonces yo quiero que usted haga que todo esté a mi nombre, ¿no? Para que mis hermanos no me puedan quitar nada. Y uno le dice, pues no, pero señora, todos sus hermanos tienen derecho a la sucesión si es que su mamá no dejó testamento, ¿no? Si su mamá dejó un testamento y ha dicho la casa es para mi hijo Pánfilo, para su hijo Pánfilo será. Pero si es que su mamá no ha dejado testamento, hay que hacer una sucesión intestada, y en esta sucesión intestada hay que hacer unas publicaciones en el diario, y las personas interesadas van a venir a hacerse, a constituirse en la sucesión. No, no, doctor, es que ellos no tienen derecho a nada, ¿no? ¿Por qué les voy a dar algo? Todo es mío. Pero tú le dices, señora, pero eso no se puede. Ah, no, usted es un mal abogado, me voy a buscar otro, te dicen. No los mira y dicen, ya, pues. Y a veces se encuentran con abogados que le dicen, sí, sí, no se preocupe, señora, yo le voy a sacar todo, pero esto le va a costar más, te dicen. Y hay gente que cae, ¿no? Hay gente que cae. Eh, Así como hay buenos elementos, también hay malos elementos en cualquier tipo de profesión, ¿no? En cualquier tipo de profesión. Entonces, claro, el conciliador tiene que ser paciente porque las partes, más allá de que tengan razón o no tengan razón, siempre quieren tenerlo todo, ¿no? Cosas que ni siquiera les corresponden. Hay cada caso, o hay cada comentario, hay cada cosa, ¿no? Lo último que me comentaron fue que era penal, se lo mandé a una amiga, este, que yo conozco una amiga hace muchos años, que vive, creo que ya 20 años, más de 20 años en una casa, que es su casa, es más, yo le he conocido ahí, ha vivido toda su vida ahí. Y resulta que ha venido un tío a denunciarla por usurpación, porque supuestamente él es dueño de la mitad de la casa. O sea, después de 20 años ha venido a denunciar por usurpación y no se queda pensando, si esta chica vivió ahí toda su vida, ha podido pedir, si es que no era la dueña, ha podido pedir una prescripción adquisitiva de dominio, ¿no?
Y en esos casos, ¿no? Nunca se van a poner de acuerdo y el conciliador tiene que ser paciente. Tiene que ser empático también porque se tiene que poner en la situación de las partes para poder crear una solución. Y por eso tiene que ser creativo y sobre todo tiene que ser positivo. Porque les tiene que garantizar a las partes que les va a dar una solución. Y esas soluciones se plasman en el acta de conciliación. Ahora, entonces, las preguntas básicas, ¿no? ¿Quién concilia? Un conciliador autorizado por ley. ¿Dónde se puede conciliar? En los centros de conciliación que son privados o en las oficinas de Alegra, que son las oficinas de conciliación del Ministerio de Justicia, que son gratuitas. ¿Qué puedes conciliar? Todo, menos delitos, hemos dicho, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas al conciliar? Primero que te vas a ahorrar tiempo, porque un proceso judicial lleva bastante tiempo. Un proceso judicial es larguísimo. Y muchas veces las personas, no sé, más estresa en el proceso judicial por el tiempo que se invierte, ¿no? Y además, obviamente, el tema del dinero. Pues, ¿no? Además que los procesos son largos, ¿no? Son bastante largos. ¿Y es obligatorio conciliar o no? Es que sí. Antes de irte al proceso judicial, es obligatorio conciliar. Porque el Estado dice, bueno, si es que pueden resolver su problema entre ellos, que lo resuelvan. Y si no pueden, que acudan al Poder Judicial. Pero en el Poder Judicial te preguntarán, ¿no? Te dirán, señores, ¿han conciliado o no han conciliado? No, entonces primero hacemos audiencia de conciliación. Si en la audiencia de conciliación no se ponen de acuerdo, recién se van a proceso judicial. Entonces, sí o sí, necesariamente se concilia. ¿Ya? Necesariamente se tiene que conciliar. ¿Listo? Bien. Profe, ¿qué más? En el caso del arbitraje, ¿ya? El arbitraje también es otro medio de resolución de conflictos. Aquí hay un tercero que se llama árbitro, pero el árbitro es como un juez. ¿Ya? ¿No? Ayer han visto el partido de Perú-Ecuador, seguro, me imagino, ¿no? Porque también De hecho. son tercos, ¿no? Así es. Son tercos pues, ustedes, ¿no? De ley, profe. La selección Claro es que sí, profe. como el amor, ¿no? Sufres y dices, nunca más. Nueva fecha de eliminatorias, otra vez estás ahí terco, ¿no? Me descubrió. Yeah. La persona que imparte justicia en el partido se llama árbitro. ¿Quién le paga a este árbitro? La FIFA. La FIFA. En FIFA. este caso la Conmebol, pues, ¿no? La Conmebol y la FIFA son instituciones públicas privadas. Privada. Son privadas, pues, ¿no? La Federación Peruana de Fútbol, la Conmebol, la FIFA son instituciones privadas. Por lo tanto, si este árbitro le paga, si es que a este árbitro le paga un privado, es un juez particular, ¿no es cierto? Y que imparte justicia en un juego de fútbol. Es más, las decisiones del árbitro son inapelables, te dicen por ahí, ¿no? Pero si el árbitro marca gol, a menos que el VAR diga lo contrario, ¿no? Y es más, al árbitro le pueden decir, corre a ver el VAR, y el árbitro te puede decir, no quiero, porque yo estoy seguro que es gol. O sea, es potestad del árbitro ir o no ir a revisar el VAR. Si el árbitro quiere, va, y si el árbitro no quiere, no va, simplemente. Pero la decisión del árbitro es final, ¿listo? La decisión del árbitro es final. En el arbitraje pasa lo mismo, o sea, hay un tercero que va a resolver el conflicto de dos partes que se presentan de manera voluntaria ante él. O sea, las partes se presentan de forma voluntaria ante este tercero que se llama árbitro, que actúa como juez. Claro que en este caso es un juez particular, porque las partes le pagan a este árbitro para que administre justicia. O sea, ellos se van al colegio de árbitros y dicen, ¿saben qué? Queremos que nos resuelva nuestro conflicto. Ya. ¿Qué materia es? Ah, ya. Es sobre una fusión empresarial. Ya está. Entonces, una fusión empresarial, ya. Vamos a designar dos árbitros o tres árbitros, dependiendo de la complejidad. Y te dicen, es tanto. El colegio de árbitros te cobra una tasa, ¿no? Y te designa árbitro. Estos árbitros actúan como jueces y ustedes como partes exponen sus argumentos. Parte A expone sus alegatos, parte B expone sus alegatos y el árbitro toma la decisión. ¿Ya? En función a lo que le han dicho las partes, el árbitro toma una decisión
Y esa decisión se va a plasmar en un laudo arbitral. Entonces, el laudo arbitral es un documento de cumplimiento obligatorio. ¿Ya? Ese laudo arbitral, ¿ya? Ese laudo arbitral tiene valor también de sentencia judicial. ¿Listo? El laudo arbitral también tiene valor de sentencia judicial. Profesor, el arbitraje está institucionalizado en nuestro país, sí, a través de la ley 26572. ¿Preguntas? Profesor, no estuve al inicio. ¿Cuál es el nombre del tema? Medios alternativos de resolución de conflictos. Gracias, profesor. Ya, no hay más preguntas, muchachos. Yo me imagino que está fácil el tema, ¿no? Bien, voy a aprovechar estos minutos que tienen para resolver de una vez las preguntas de sus guías. Me imagino que me han terminado las preguntas de las guías, ¿no? Chicos, Más o menos, profe. como que más o menos. Profe, ¿podría explicarme el del arbitraje? No, no le entendí muy bien el arbitraje. Ya. El arbitraje hemos dicho que es un medio alternativo de resolución de conflictos donde un tercero, ¿ya? Donde un tercero imparcial, llamado árbitro, va a resolver el conflicto. Hay un tercero imparcial que va a resolver el conflicto. Es parecido a la conciliación, porque hay un tercero imparcial también, solo Sí, sí, que sí. Ya, arbitraje pero es en la diferente. conciliación, mira, en la conciliación quien resuelve, en la conciliación quien resuelve es ya, quien resuelve en la conciliación, ya, quien resuelve en la conciliación son las partes. O sea, las partes toman sus acuerdos en la conciliación, solo que el conciliador propone soluciones. ¿Ya? El conciliador puede proponer soluciones, pero quien resuelve su problema van a ser las partes. Las partes resuelven sus problemas ellas solitas. ¿Ya? Luego, en el caso del arbitraje hay un tercero, es verdad, hay un tercero. Pero este tercero, ¿ya? Este tercero se llama árbitro y él no propone soluciones. Lo que hace es escuchar a las partes, ¿ya? Lo que hace es escuchar a las partes y resolver los conflictos en función a las partes, en función a lo que le han dicho las partes. O sea, digamos, ¿no? Yo digo que él me debe dinero. Si logro probar que él me debe dinero, el árbitro dirá, ah, ya sí, has probado que él te debe dinero y resuelve que te pague. ¿Se entiende? Profe, entonces, pero en la mediación también creo que hay un tercero y no propone soluciones también. Ya. En la mediación hay un tercero que no propone soluciones, ni tampoco resuelve nada. Lo único que hace, ¿ya? Lo único que hace es acercar a las partes. Ah, ya solo, o sea, solo las acerca, o sea, los trae nada más. Claro, solo acerca a las partes. Solo acerca a las partes y las partes resuelven su problema. Mira, entonces, en la negociación, solo las partes solitas resuelven su problema. Eso es en la negociación. En la mediación, un tercero los acerca, pero las partes resuelven su problema. En la conciliación hay un tercero que propone soluciones y las partes deciden si las aceptan o no las aceptan. En el arbitraje hay un tercero al que se le presenta pruebas,
las partes presentan sus pruebas, sus alegatos, sus testigos, y el tercero decide. Eso es en el arbitraje. Profe, ¿el arbitraje soluciona delitos o no? No. En el arbitraje no se ve delitos. ¿Por qué? Porque los delitos son facultad exclusiva del Ministerio Público. El arbitraje no ve delitos. ¿Entendió? Sí, profe. Ya, continuamos. Ya sabemos que tenemos al Poder Judicial, esto lo vamos a hablar en clase, pero quiero que veamos esto. Principios de la función jurisdiccional. ¿Ya? Para resolver conflictos en el Poder Judicial, nosotros tenemos esto que se llama principios de la función jurisdiccional. ¿Qué significa? Son los principios básicos para la administración de justicia. Por ejemplo, la unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional. El único que administra justicia es el Poder Judicial. ¿Ya? El único que administra justicia es el Poder Judicial. Y aquí te reconoce a la vía arbitral y a la vía militar como fueros adicionales. Y también está el fuero electoral, que no se regula aquí, se regula en el sistema electoral, pero existen esos tres lugares. O sea, ¿dónde se resuelven los conflictos por parte de las personas? En la vía judicial, en la vía arbitral, en la vía militar, ¿ya? Y en la vía electoral. Ya sabemos que el Jurado Nacional de Elecciones administra justicia en materia electoral. Fuera de discusión. La vía arbitral, ya sabemos, un árbitro, un juez privado, donde las partes acuden a que le resuelvan su conflicto de forma privada. ¿Y qué es la vía militar? ¿En el fuero militar? El fuero militar, ya. ¿A quién se juzga en el fuero militar? Los cargos militares. En el fuero militar se juzga a policías y militares por delitos de función. ¿Y qué es un delito de función? Es un delito que comete un miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional en actividad o en ocasión de servicio que atenta contra un bien jurídico exclusivo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ejemplo, si un policía mata a otro policía, ¿dónde lo juzgan? ¿Fuero civil, fuero militar? Pero Cuando digo fuero militar. civil es poder judicial, ¿no? Fuero Civil. militar. ¿Civil? En realidad sí, civil. ¿Por qué? Porque si un policía mata a otro policía, ¿cuál es el derecho que le está vulnerando? A la vida. El derecho a la vida. Ahora, ¿el derecho a la vida es de todos o exclusivo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional? De todos. De todos. Entonces, es un delito común, por lo tanto se juzga en el fuero civil. Ahora, si un policía o un militar se le da una orden y no la obedece, ¿dónde se juzga? ¿Fuero civil o fuero militar? Fuero militar. ¿Por qué? Porque se llama insubordinación. ¿Y cuál es el bien jurídico que se está vulnerando en insubordinación? La cadena de mando, ¿no? ¿La cadena de mando es un derecho de todos o solo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional? Solo de Fuerza Armada. Ya, entonces se juzga en el fuero militar. ¿Listo? Bien, esos son los fueros. Luego tienes la observancia al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. No, primero, independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. O sea, el Poder Judicial es independiente, ¿ya? El Poder Judicial es independiente. Ninguna persona, nadie, puede meterse en el Poder Judicial. No sé si ustedes estaban conscientes en ese tiempo de la realidad. Durante el gobierno de Toledo hubo un escándalo con uno de sus sobrinos. ¿Se acuerdan? ¿De casualidad? Con su sobrino, no, pero creo que con la suegra, no me acuerdo. Con el sobrino era. Un sobrino que lo habían acusado de violación de la libertad sexual.
Su sobrino el violín, le decían. O sea, bueno, así salió en los programas. Pues en ese tiempo todavía existían los remanentes de la prensa chicha que había dejado Fujimori, ¿no? En ese tiempo todavía había portadas en los periódicos que decían, por ejemplo, tú te comprabas el Popular y te comprabas el Correo, por ejemplo, y en el Correo decía, policía muere por imprudencia. Pero sin embargo, en el Popular el mismo titular decía, Tombo Lorcho muere por Gil. Que así decía. Sí, de verdad, muchachos. Pregúntenle a sus papás cómo eran los diarios en ese tiempo. Sí, esa es la época pues, de los famosos diarios chicha, de la época de Fujimori, ¿no? Eso es el remanente que dejó la época de Fujimori. Y había ese tipo de titulares, ¿no? En vez de decir, por ejemplo, ¿no? Parroquianos son descubiertos en compañía de féminas que ejercen el meretricio, tú encontrabas eh, un diario o una portada que decía, Chibolo Calentón es atrapado con Lolita en telo. ¿No? Y había esas portadas, ¿no? Y era el clásico tiempo donde en las portadas de los periódicos aparecía pues la calata del día, ¿no? Y había ese tipo de titulares. Ahí comenzó todo. Desde la época de Fujimori, pues, ¿no? Si han visto ustedes la programación, por ejemplo, ayer, no sé cómo, pasé por el cuarto de mis papás y había terminado de ver el noticiero y había un programa que se llamaba Andrea, que yo, no, la verdad es que yo recién lo he visto por primera vez, y hablaba con una señora que si era, que le decía a un señor que él era el papá y que la prueba de ADN lo iba a verificar, y me hizo recordar el estilo, pues, de la señora Laura Bozzo de la época de Fujimori, ¿no? En fin. En ese tiempo, de Toledo y su sobrino el violín, salió un reportaje donde el presidente de la República había llamado al juez que llevaba el caso para que le diera una mano a su sobrino, ¿no? Y el juez lo mandó a rodar, hasta donde recuerdo. Pero entonces a eso se refiere, independencia en el ejercicio de la función. O sea, nadie puede meterse en la función del juez. El juez dentro del Poder Judicial, en la Administración de Justicia, es independiente. ¿Listo? Ningún otro poder del Estado debería influenciar en la decisión del juez. Y precisamente por eso se les acusa pues, los cuellos blancos del puerto por la injerencia, nombrar a jueces a dedo, ¿no? Los escándalos de corrupción, porque vulneran el principio de la Constitución, del artículo 139, de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora, profe, ¿y qué es la observancia al debido proceso y la tutela jurisdiccional? Empezamos diciendo esto, ¿qué es tutelar? Que está a cargo o propietario. Como un tutor acá. Tutelar. Los menores de edad tienen un tutor, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, ¿Por qué crees que en el colegio tenías un tutor? Cuando te llevabas mal con un profesor, ¿con quién te quejabas? con el tutor. Con el Con el tutor. tutor. Con el tutor, ¿no? Entonces, yo he sido tutor, por ejemplo, cuando enseñaba en el colegio, y venían los niños y me decían, profesor, el profesor X, ¿no? Le ha revisado la tarea, o sea, les ha dado oportunidad para que presenten la tarea solo a los que vienen a tarde de tareas, por ejemplo. Y yo tenía que ir a hablar con el profesor y decirle, profesor, si usted va a dar oportunidad a uno, déle oportunidad a todos. Pues. ¿Qué hacía? Protegía el derecho de los estudiantes de los cuales era tutor. Entonces, si yo les digo, ¿qué es tutelar? ¿Qué me dirían? Es como una autoridad conferida. Tutelar viene pues de tutor. ¿Cuál es la función del tutor? Proteger, ¿no es cierto? Proteger. Claro. Protección. Entonces, ¿qué será tutelar? Proteger, pues eso. Entonces, cuando te hablan de tutela jurisdiccional, es el derecho que tú tienes a que el Poder Judicial proteja tus pretensiones. Es decir, que es el derecho que tienes de ir al Poder Judicial y que te resuelvan tu conflicto. Tutela jurisdiccional. O sea, no dejarte en indefensión, acogerte y resolver tu problema. Esa es tutela jurisdiccional. ¿Ya? Esa es tutela jurisdiccional. Eso es entonces tutela jurisdiccional. Ahora, ¿qué es observancia al debido proceso?
en un juicio, ¿ya? En un juicio tú tienes derechos, ¿ya? Están los derechos de las partes. Además, un proceso tiene etapas, pues, ¿no? Un proceso tiene etapas. ¿Cuál fue la última de Keiko Fujimori antes del proceso electoral? Que, por cierto, ya empezó su control de acusación, ¿no? Dijo o había presentado una nulidad para que inicie el control de acusación, para que se vuelva una etapa anterior del proceso, porque según ella se había vulnerado el debido proceso porque el fiscal no había investigado bien, ¿no? Ahora, si el fiscal investiga bien o investiga mal, el problema es el fiscal, ¿no? Si el fiscal decide, ya tengo los elementos probatorios necesarios para ir a control de acusación y justificar que has cometido un delito, el fiscal hará, pues, formalizará la denuncia, hará el control de acusación, luego se irán a juicio oral. Pero la señora Fujimori decía, no, se tiene que volver atrás porque el fiscal tiene que investigar de nuevo, ¿no? ¿Qué le dijo el Poder Judicial? No, es infundado porque el fiscal decide si es que tiene los elementos o no tiene los elementos. El fiscal no va a investigar lo que tú quieras que investigue. El fiscal va a investigar lo que considere prudente y necesario. Ahora, si no investigó el fiscal, te conviene, pues, ¿no? Porque tú puedes presentar esos elementos como prueba a tu favor. ¿O no? Claro, esa parte lo puede presentar como medio probatorio. Pero, ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, en el proceso no te dejan tener un abogado? Que están vulnerando tu derecho a la defensa, ¿sí o no? ¿Qué pasa si se vence el plazo para, no sé, a ver, hoy día se vence el plazo para que el fiscal presente la acusación y el fiscal no presenta la acusación y dentro de 5 días recién presenta la acusación vencido el plazo? ¿Se están respetando las etapas del proceso? No. 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 Cuando te vulneran tus derechos, cuando no se respetan las etapas, los procedimientos del proceso, se llama falta al debido proceso. Pero si en un juicio te respetan todos tus derechos, te respetan todas las etapas del proceso, hay un adecuado debido proceso o hay debido proceso. Entonces, ¿qué te dice como principio de la función jurisdiccional? Observancia al debido proceso y tutela jurisdiccional. Un ratito. Ya, perdón. Ese estornudo me dolió hasta el alma. Ya. Entonces, observancia al debido proceso y tutela jurisdiccional. Aquí no es pluralidad de constancia. No sé por qué puse pluralidad de constancia. Ya, vamos a hacer un change. Aquí no es pluralidad de constancia, es pluralidad de instancia. ¿Dónde estás? Aquí estás. Pluralidad de instancia. Gran 6. Salud, profe. Gracias. A ver. Esto debe ser así. ¿Qué es la pluralidad de instancia? La pluralidad de instancia, ¿ya? La pluralidad de instancia es el derecho que tiene en la parte, ¿ya? Es el derecho que tiene la parte para un ratito. Ya, la pluralidad de instancia es el derecho que tiene la parte, ya, es el derecho que tiene la parte para poder apelar. O sea, si yo no estoy de acuerdo con una decisión, ¿ya? Si yo no estoy de acuerdo con una decisión, puedo reclamar esta decisión. Entonces, a eso se le llama apelación, ¿ya? ¿Qué quiere decir instancia plural? Que tú puedes acceder a la doble instancia. Siempre, si en la primera instancia te dieron una sentencia y no estás de acuerdo,
¿ya? Y no estás de acuerdo, ¿ya? Si en primera instancia te dieron se me fue la cabeza, te dieron una sentencia, y tú no estás de acuerdo con esa sentencia, ¿por qué puedes pedir? Una nulidad si es un proceso penal, o puedes presentar una apelación en un proceso civil. En segunda instancia se acaba tu proceso. En segunda instancia te dan una sentencia y esa sentencia es definitiva. Entonces, cuando dices pluralidad de instancia, hace referencia a que te dan el derecho de apelar. ¿Ya? Te dan derecho de apelar. Bien. Profe, ¿qué más? Tienes la motivación en las resoluciones judiciales. ¿Qué significa motivación? Cuando decimos motivación en las resoluciones judiciales, me refiero a que el juez, cuando va a dar una sentencia judicial, lo que tiene que hacer es justificar su sentencia. ¿Ya? Cuando el juez da una sentencia, tiene que justificar el porqué de su decisión. ¿A eso qué se llama? Motivación. ¿Listo? El juez motiva su sentencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, la motivación de resoluciones es cuando el juez da el porqué de su sentencia. Sí, argumenta el porqué. Ay, ok. Nada más. Listo, chicos. Hasta ahí cerramos grabación entonces.